Buenas tardes. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal, Ivana? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes. Hola, Belén. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Daniela? Hola, Belén. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Hola, Ilén. Cuando se ríen es porque ponen mal el dedo, ¿no? Después te encontramos las disculpas. ¿Qué tal, Camila? Sí, lluviosa tarde, es verdad. Feo día, gris. Juan Martín, bienvenido. Hola, Georgie. ¿Qué tal, Ani? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Sí, sí, sabemos, no te preocupes, Natalia. ¿Cómo va? Bien, esperamos que se sumen algunos compañeros y compañeras más. ¿Qué tal, Antonella? Hola, Coti. Buenas tardes. Buenas tardes, Gaby, ¿cómo va? Mauricio. ¿Qué tal, Lu? No. Esperamos unos minutos más. Hola, Vir. Valen, Shani, bienvenidas. Bueno, Fer, buenas.
nos acobardó la tarde nublada. Bueno, ya irán llegando. Ya estamos en los 90 y pico, esperamos unos minutos más. Hoy empezamos como más puntual. Hola Eli. Imagino que también Roldán mandó una solicitud para el vivo, también debe ser algún dedo más rápido que la vista. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? Bueno, empezamos. Mientras los compañeros van llegando, les contamos que, bueno, recibieron ustedes ayer el módulo 3. Esta vuelta vamos a empezar a trabajar sobre un tema que es uno de los temas claves para pensar en las cuestiones de la enseñanza y de la didáctica. Feliz día a las y los estudiantes, es verdad. Después en el cierre nos vamos a reunir con Ana. Así que, bueno, hago esta introducción y les cuento la dinámica del encuentro. Hoy está Ana, por supuesto, sí. Se va a sumar casi en el tramo final de la clase, pero sí, vamos a estar las dos. En realidad retomamos como una dinámica en la cual trabajamos el primer cuatrimestre, que es, recuerdan que lo comentó Ana en la reunión pasada, hacemos una clase en donde hacemos un desarrollo más de encuadre, conceptual, algún desarrollo que presente como los puntos nodales que a veces quedan le dan como más marco al módulo. Como empezar con algunas herramientas para abordar el módulo. Y en el encuentro siguiente retomamos ese mismo tema, en este caso sería el viernes que viene. El viernes que viene hacemos una clase también sobre currículum, pero tiene otras características. La planteamos como una conversación, en donde recuperamos algunas preguntas, dudas, inquietudes que ustedes traen hoy, o mismo la reunión que viene, cuando ya estén un poco más familiarizados y familiarizadas con el módulo. Y allí lo que empezamos es a responder y a tener una interacción, lo que más nos permite este vivo de Instagram, con lo cual en esas condiciones hacemos como intercambios más fluidos. Ahora la idea es presentar en esta primera media hora del encuentro, y en el tramo final sumamos a Ana y nos dedicamos a compartir con ustedes algunas reflexiones y recuperar algunas de las preguntas que planteen. Les decía entonces que el tema que vamos a trabajar es currículum, que en realidad para plantear la cuestión curricular, nosotros lo que vamos a traer es como todo el tiempo una fuerte articulación con la cuestión de la enseñanza y la cuestión de la programación. Son tres temas que para nosotros es, el ordenamiento de un programa, esta ilusión que incluso en términos de Yevalar, cuando nosotros planteamos las cuestiones de transposición didáctica, esta cuestión lineal o en dos dimensiones que nos permite un programa o la programación de un tema, se supone que anticipa otro que luego va a ser más complejo y que a la vez en términos acumulativos va en creciente progreso. La verdad que nosotros tratamos de romper esa lógica, por eso organizamos
el conocimiento como módulos, ¿sí? En donde en realidad podríamos empezar por cualquiera de ellos. Lo modular tiene que ver con eso. La idea es cómo establecemos fuertes relaciones entre estos componentes, porque no son estancos, digamos. No podemos pensar suelta la evaluación. Y bueno, y esta vez nos queda al final, pero tranquilamente podríamos haber empezado por evaluación y empezar a pensar a la didáctica en función de la evaluación. Digo, esta idea que nosotros queremos transmitir es cómo trama el conocimiento. No nos queda otra que presentarlo secuenciado. Pero fíjense, bueno, mire, estamos hablando de transposición didáctica. Este es un tema, es conceptual lo que estamos planteando y cómo se nos juega a nosotros estas decisiones. Digo, no es lineal, no es acumulativo, no es progresivo, sino que es un tipo de saber que se hace disponible y que lo que vamos tratando de mostrar es la complejidad que encierra, ¿sí? No podemos hablar suelto de enseñanza, o no podemos hablar suelto de currículum, como no podemos hablar suelto de programación. Tienen sentido en la medida que nosotros vamos mostrando como distintas aristas o distintas caras de un objeto complejo, en donde hay todo el tiempo interacciones, ¿no? Hay intersecciones de estos conocimientos, y ni siquiera es que se encuentran, traman de una manera, porque cuando pensamos en articulación, ¿no? Pareciera que se articulan dos piezas que nacen desunidas. Cuando nosotros abordamos esto en la tarea cotidiana desde la complejidad que nos implica, es muy difícil pensarlo sectorizado, pero tenemos, digamos, lo que estamos transparentando es eso. Vamos a presentar este recorte de currículum, que no nos negamos a presentarlo aislado de dos temas tan relevantes como son la enseñanza y lo que va a venir luego, que es la programación. Cuando decimos que esta trama tiene sentido, podemos recuperar algunas cuestiones de la enseñanza que vinimos trabajando hasta acá y que ustedes ya han avanzado en los módulos y en los encuentros que tuvieron ustedes con sus propios docentes, y en los encuentros que tuvimos aquí nosotros en estos vivos, con la poca flexibilidad que nos da para interactuar con ustedes. Pero si tenemos que pensar en la enseñanza, yo los invito a que vayamos refrescando, digamos, que cuando pensamos en la enseñanza en condiciones institucionales, ¿no? ¿Qué implica? ¿Cómo se vuelve necesaria esta didáctica a la luz de la conformación de los estados nacionales? Recuerdan que nosotros planteamos esto, que lo vinculamos incluso a una dimensión más política, si se quiere, que tuvo que ver con la sanción de la ley 1420, ¿sí? Pero cuando hablamos de enseñanza, ¿a qué les remite a ustedes? ¿Sí? Planteamos, yo voy avanzando y ustedes pueden ir allí colaborando con algunas ideas que Ana y yo estamos muy pendientes de las cosas que nos proponen por escrito en el chat. Nosotros pensamos en la enseñanza, es una práctica social compleja, bien, sí, es una práctica social, ¿sí? Y en esta complejidad que la estamos planteando tiene que ver con lo que señalaba al principio de esta reunión. Impone una relación, ¿no? O establece una relación entre alguien que sabe más, decíamos, y alguien que sabe menos, pero que tiende a una horizontalidad en esa relación, ¿sí? La idea es que cuando termine esa relación, que sabe menos quede en condiciones, digamos, se haya apropiado de un saber, haya construido un tipo de conocimientos que antes no tenía. ¿Qué más dijimos sobre la enseñanza? La planteamos, dijimos que situada quiere decir que estamos planteando un contexto, no un contexto, no como aquello que está dado, sino aquello que se genera, que se produce, ¿no? Ese contexto en donde vamos hilvanando una serie de dimensiones que a nosotros hacemos de eso un contexto. No lo planteamos como condiciones, sino como una construcción de un intento de mediar un saber. Es intencional. Bien, han estudiado un montón. Es intencional. Dijimos que tiene una dimensión ética, planteamos su dimensión política.
implica un triángulo, hay alguien, un docente, un estudiante y un contenido, hay unos conocimientos, ¿sí?, que ingresan ahí. Esto nosotros lo vamos a recortar acá porque nos permite o nos da pie para pensar en cuál es el conocimiento que ingresa. Dijimos también antes nunca es neutral, exactamente, nunca es neutral. En esta relación que no es causal, muchas veces la planteamos como dicen Coles y Basabe en esta cuestión de intento, ¿verdad? Lo ponen las autoras en esa dimensión. No es un intento, no es una relación causal, no es que porque yo enseño a alguien aprende. Sin embargo, tiene una impregnación ese sentido, esta cuestión más resultadista de pensar a la enseñanza, que es muy difícil dar esta batalla, digamos. Nosotros insistimos, pero a veces hasta genera alguna ruptura, ¿no?, en los modos de pensar, que bueno, si yo enseño, alguien aprende. Bueno, es nuestra responsabilidad que se ocurra, ¿sí? Nosotros tenemos allí una responsabilidad política, ¿sí?, de carácter ético, recuerdan, hasta epistemológico lo plantea Fechtenbacher, pero allí digamos, no es que naturalmente ocurra eso. Y también planteamos, deja marcas, deja huellas. Exactamente, esto lo trabajamos en la reunión anterior. Recuerdan que ustedes le preguntaron a Ani. Y ahí nos invita a pensar en esos maestros que tuvimos. Maestros en el sentido que lo planteaba Ana, ¿verdad? Digamos, esos maestros que dejaron huella en tanto modelos o contramodelos, esas experiencias que empezamos o que vivimos, digamos, que no es cualquier experiencia, justamente es aquella que nos deja una huella y que es necesario volver a pensarla, sobre todo quienes vamos a ser docentes o, en el caso de ustedes, futuros docentes. Cuando vamos a las cuestiones del aprendizaje, lo que vimos allí también es que la enseñanza lo que hace es como quienes enseñamos, lo que hacemos es prestar ayudas para que alguien aprenda. Prestar ayudas. Y cuando hablamos de prestar ayudas, ustedes que vienen de recorrer las teorías del aprendizaje, que han cursado psicología educacional, que han cursado psicogenética, digo, ¿en qué piensan cuando este docente que presta ayudas? Pero han estudiado un montón. Tenemos el compendio de Fechtenbacher. Muy bien, muy bien. Pensemos en aprendizaje, ¿sí? Bien, también nos hace una didáctica diferente o propia, exactamente. La enseñanza, algunos dicen que es generar condiciones de aprendizaje. ¿En qué piensan ustedes cuando hablamos de aprender? De aprender en la escuela, ¿sí? No aprender en casa. ¿Cómo se prestan esas ayudas? Sí, es un facilitador como una de las dimensiones del trabajo de enseñar, ¿sí? Pero fundamentalmente es un enseñante, porque a veces el rol de facilitador lo que espera es que las cuestiones más de carácter evolutivas o en línea del desarrollo ocurran por madurez. Un facilitador a veces no queda en el lugar de aquel que genera condiciones, sino aquel que queda a la espera. Entonces hay que a veces darle una vuelta a estos lugares de facilitadores. Pero, bueno, podemos pensar exactamente en algunos conceptos de las teorías de toda la línea sociohistórica, digamos, vygotsquiana, cuando habla de prestar, ¿no?, las funciones superiores, ¿no? Cuando uno está en esa relación, se prestan esas ayudas y se hacen conscientes. Cuando hablamos de andamiaje, en realidad estamos recurriendo a autores como Brunner. ¿Recuerdan? Cuando decía, bueno, andamiar, digamos, un andamiaje es esa ayuda que se presta a conciencia de que se presta, ¿sí? A conciencia de que se está prestando, conciencia de todos,
del que digamos, por supuesto del que la está prestando, pero del que la está recibiendo. Brunner dice que digamos, en esa relación, digamos, de andamiaje, hay alguien que presta, ¿no?, esas ayudas hasta que quien está aprendiendo obtenga la gobernabilidad de una práctica. Dice, paulatinamente adquiere la gobernabilidad de una práctica. Miren, fíjense cómo ahí estamos trabajando con nociones que tienen que ver sobre las teorías de aprendizaje que están pensando en contextos institucionales, como es el caso de Vygotsky, como es el caso que después trae Brunner. Podemos traer a Usubel, digamos. No estamos pensando en las líneas más evolutivas, digo, no porque Vygotsky no la haya desarrollado, pero estamos pensando en qué es aprender en contextos institucionales. Bien, generar esas condiciones, producir esos contextos, es de lo que se trata de enseñar. Entonces, fíjense cómo vamos complejizando este concepto de enseñanza. Hay este triángulo que ustedes traían, un contexto, unas condiciones, institucionales, en donde vamos mirando la dimensión política, la dimensión del sistema educativo, la escuela, el aula. Fíjense cómo todos estos lugares también están multitensionados por estas dimensiones de análisis que vamos trayendo. Cuando planteamos que es una tarea intencional, que ustedes traían allí este rasgo de la enseñanza, nosotros lo vamos a ligar a la programación también, más allá de que la intencionalidad tiene que ver con producir modificaciones en un otro. Nosotros vamos a retomar esta dimensión de la enseñanza cuando trabajemos en el próximo módulo las cuestiones de las previsiones de la enseñanza, de qué es lo que tengo que anticipar para poder llegar a buen puerto. Y por otro lado, me parece que hay algo que no nombramos que tiene que ver con el carácter colectivo de la enseñanza. Nosotros aquí somos insistidoras en esa posibilidad, porque aunque nosotros evoquemos una imagen de que un docente puede estar solo, siempre digo que no es el caso de nuestra cátedra, que es como una manada que se va moviendo por todos lados, pero si nosotros evocamos lo que es clásicamente el espacio del aula, quizá lo que vemos es a un docente solo allí trabajando. ¿Qué pasa con los pares? Digamos, ¿Cómo producir espacios institucionales, ¿sí? Cómo producir espacios para generar un saber que tenga que ver con la enseñanza, que nos permita trabajar con nosotros, con pares, con directores, digamos, con pares, colegas, ya sea el lugar que ocupen. Unas teorías evolutivas adaptadas a la educación. El lugar que el docente adopta es una posición pasiva. Sí, Sergio, es verdad. A veces hay quizá algunas interpretaciones un poco pedestres que se han hecho, sobre todo en la psicogénesis, porque se hablaba también de la pedagogía de la espera, que había producido una pedagogía de la espera, y esto tenía que ver con que para que el niño descubriera, ¿no?, digamos, para que ponga en juego algunas hipótesis, debía tener algunas condiciones hasta madurativas, o del mismo proceso de desarrollo, que hasta que no se dieran no podían ser descubiertas, con lo cual no podían ser enseñadas. Esto hubo interpretaciones al principio un poco brutales, si se quiere, de la teoría, y recibió muchas críticas también, no solo en el aspecto de la implementación, sino también en el desarrollo de la investigación al principio de la psicogénesis. Pero sí, me imaginé que era eso. Decíamos entonces que creo que me perdí, pero bueno, a ver si puedo retomar. Veníamos con, a ver si tengo, bueno, la dimensión colectiva de la enseñanza. Nosotros insistimos que es un trabajo, el de enseñar, que está, digamos, nunca es en soledad, tiene tantos atravesamientos. Sí, gracias, María Luz, gracias. Tiene tantos atravesamientos que cuando nosotros empecemos a despejar esto, bueno, uno es abordar la cuestión curricular vamos a ver cuánto atraviesa el trabajo, la tarea de enseñar la cuestión curricular.
Bueno, por ahí Ani va tomando nota y después, porque vieron que soy como un poco susceptible a la distracción. Entonces, vamos como complejizando la enseñanza y llegamos entonces a la cuestión de... exactamente. Llegamos entonces a cómo ingresan los conocimientos, gracias Dani, cómo ingresan los conocimientos al currículum, ¿no? ¿De qué conocimiento estamos hablando? Bueno, justamente lo que traíamos al principio de esta reunión, ¿verdad? El currículum, que en principio nosotros ustedes van a tener allí un recorrido en el módulo. Yo no quiero duplicar información, salvo que ustedes tengan alguna pregunta sobre lo que han podido avanzar, pero si nosotros vamos exactamente, nosotros pensemos ahora, imaginémonos el trabajo que hace el docente, que es sobre un documento, ¿sí? Un documento que tiene un formato, es una resolución, es una norma, pero no es solamente eso. Cuando nosotros empezamos a adentrarnos en lo que es la producción científica o académica acerca de lo que es el currículum, vamos a encontrar definiciones que van desde decir que es esta norma, es esta prescripción, es esto que se parece más a los planes de estudio que ustedes probablemente deben haber conocido cuando se inscribieron en la carrera, ¿no? Bueno, ¿qué mira uno? ¿Cuáles son las materias? ¿Cuáles son las correlativas? Probablemente hay unos desarrollos acerca del currículum que guardan esta perspectiva, y después tenemos, como en esta amplia gama de perspectivas acerca de lo curricular, aquellas que dicen que currículum es todo lo que ocurre en la escuela, ¿sí? Que incluye esas experiencias instruccionales o no. Son las prácticas. Fíjense que desde un documento escrito que prescribe, tenemos como en el otro extremo aquello que ocurre en la escuela, todo lo que ocurre en la escuela. Bueno, estas definiciones, cuando son tan abarcativas, tampoco ayudan mucho a pensar, pero sí nosotros vamos a retomar de esto que cuando hablamos de currículum no solo vamos a plantear a este documento, que lo vamos a explicitar, ¿sí? Vamos a decir, bueno, vamos a trabajar con un diseño curricular, que es ese nombre que recibe, sino que ¿qué se hace con ese documento? ¿Qué es lo que pasa en la escuela con esos documentos? ¿Sí? Decimos que el currículum es un gran canalizador del conocimiento, es el canalizador, y lo que permite es, de alguna manera, diversificar esos conocimientos y, por otro lado, así como los organiza y los distribuye, también lo que permite es unificarlos. Quiere decir que si un país, descansa sobre algunos acuerdos en política curricular, lo que garantiza es que sus ciudadanos, niños, niñas, jóvenes, accedan al mismo tipo de conocimiento. Quiere decir que también garantiza de esa manera un derecho, y garantiza que ciertos conocimientos sean distribuidos homogéneamente en todo un país. Que hay matices, que hay niveles de decisión, eso es lo que nosotros vamos a empezar a desarmar ahora. Yo estoy mientras pendiente de la hora para que nos pueda alcanzar el tiempo. Cuando nosotros hacemos un recorrido histórico en cómo, no vamos a profundizar, pero sí a veces es clave para entender las primeras producciones acerca de la cuestión curricular, aparecen de la mano de Tyler, por ejemplo, exactamente, todo lo que es educación sexual integral. Por ahí vamos a tomar el caso más especialmente con educación sexual integral, porque tiene una ley propia, no todos los saberes tienen, o los conocimientos tienen una ley propia, por algo hubo que regularla, pero ahora vamos a ver cómo se juegan esos conocimientos y cómo aparecen las distintas maneras de definir a los currículum, cómo juegan ahí. Pero rápidamente vamos a decir que hay
como una línea en el avance de la cuestión curricular que tiene que ver al principio, que se ha instalado como, lo definimos como el enfoque técnico, porque en realidad había como una fuerte confianza inspirado en la psicología experimental. Ustedes saben que insistimos sobre estas relaciones que ha tenido la pedagogía, la didáctica y la psicología, cómo ha habido una confianza en estos aportes de la psicología científica en ese momento, y como basados en lo que proponía la psicología, ¿no? En ese momento el conductismo, el asociacionismo, y de una confianza, digamos, piensen que era en donde el modelo fabril, ¿sí?, en Estados Unidos empezaba a imponerse. Entonces había como una separación de las tareas, una división del trabajo, en donde siempre les recomendamos que vuelvan a la película de Chaplin, ¿no? A tiempos modernos, porque ahí se ve claramente la producción industrial. Este modelo fabril lo que le ofrece a la educación es que es como sectorizar, ¿no? Como que pierde esta cuestión artesanal en la enseñanza y decir, bueno, vamos a garantizar que haya unos conocimientos, unos contenidos que lleguen a todos, y para eso tenemos que de alguna manera homogeneizarlo. Entonces nos vamos a garantizar que prescribiendo no vamos a necesitar a los docentes, lo vamos a dejar en la mano de los expertos, que alguien diseñe buenas propuestas de enseñanza y que los docentes apliquen esto que también se pensó por fuera del ámbito. Exactamente. Por fuera del ámbito de decisión de los profesores. Entonces allí se estaba regulando. Fíjense que esto viene muy de la mano con cómo pensaba la perspectiva experimentalista en ese momento las cuestiones del aprendizaje. Si yo controlo las variables, ¿sí?, las variables externas, lo que voy a producir, que va a ocurrir en esa caja negra. Yo insisto que ahora que ni Skinner admite un sujeto pasivo, pero en ese momento parecía como una llave importante de entrada, poder regular todas poder prescribir en realidad las cuestiones de la enseñanza, los contenidos, los tiempos, ¿no? Cómo administrar una secuencia bien armada, que el docente lo aplique, y esto necesariamente iba a terminar en el éxito del aprendizaje. Bueno, no, esto recibió muchas críticas. Lo que es interesante que deja Tyler es que cuando empieza su obra en relación al currículum, lo que plantea son 4 preguntas que tienen mucha vigencia todavía. Estas 4 preguntas, que nosotros se las podemos hacer a cualquier diseño curricular, o se la podemos hacer a cualquier material didáctico que tengamos delante, que también hablan, ¿no?, de un tipo de producción, es ¿qué fines persigue? ¿Sí? ¿Cuáles son los fines de la enseñanza? ¿Qué experiencias, digamos, qué contenidos, ¿no? ¿Qué cuestiones se van a poner a jugar ahí? ¿Cómo las voy a organizar a esos contenidos? Y finalmente, ¿cómo creen que termina? ¿Cuál será la 4ª pregunta? ¿Qué fines me propongo? ¿A través de qué contenidos los voy a alcanzar? ¿Cómo voy a organizar esos contenidos? Y la 4ª pregunta, ¿cómo creen que termina esta propuesta de Tyler? Bueno, lo digo yo porque están tardando, no es difícil. ¿Cómo me doy cuenta que eso pasó? Esto tiene que ver con la evaluación, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Exactamente, ¿cómo evalúo? Muy bien. Decíamos, bueno, se ve que hay un delay en la escritura, ¿no? Sí, bueno, sí, está muy bien, exactamente. Les decía yo entonces que hay este modelo recibe críticas, y en realidad reciben críticas de un conjunto de investigadores que se llaman los reconceptualistas, pero eso no hace falta que lo recuerden. Nosotros, así como nombramos a Tyler, vamos a nombrar a Stenhouse, y con él muchos otros más, que empieza a decir, bueno, en realidad esto no es ni tan eficiente como se lo propone, el lugar que le deja al docente es de un mero aplicador, y nosotros vamos a pensar en otro docente. En realidad lo que plantean es un docente. Sí, hay delay. Veo, es verdad. Hay, digamos,
lo que plantea es una posición para el docente distinta al del aplicador, en donde lo que plantea es que es un investigador del propio currículum, un investigador de sus propias prácticas. Esto es bien interesante porque en realidad no está negando a ese documento público comunicable, sino lo que está dando una discusión es sobre las prácticas que se llevan a cabo a partir de ese documento público. Y aquí lo vamos a plantear de esta manera. Hay en estas dos perspectivas que estamos jugando, que tiene que ver con este abanico que presentábamos al principio, hay como unas hipótesis respecto a la relación entre lo que es el currículum prescripto, ¿sí? Es ese documento, esa norma. Decimos que es una norma porque los currículum, para el caso de Argentina, tienen un número de resolución. Es una norma, ¿sí? Vistos y considerando. Eso es una resolución. Aprobada por los ministros, por los 24 ministros, más el ministro nacional, por los 25 ministros, tiene todo un circuito de validación, después tiene un número de norma en la provincia. Digo, esto le da un carácter normativo, por un lado porque es una norma, y después por el carácter prescriptivo que tiene. Ese es el documento público. Ahora, en esas prácticas que se dan a partir de ese documento, suceden otras cosas. Y este es el lugar, ¿sí?, que estos reconceptualistas planteaban acerca de qué es lo que hace el docente, pero no solo el docente, qué pasa también con los estudiantes. Esto es una recontextualización, es una reformulación de esa propuesta curricular. Lo que pasa es otra cosa. Y allí es interesante ver cómo se plantean, al menos, ya llegamos, muy bien, Fer. Pero fíjense que hay, también encontramos ahí en esas prácticas esto que trae Fer, que es el currículum oculto, pero hay algunas hipótesis respecto a lo que pasa entre este documento público y lo que ocurre en las instituciones, en las aulas, con los profesores y con los estudiantes. Una hipótesis que se la denomina aplicacionista, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que sostiene es que lo que prescribe el currículum ocurre en el aula. Esto, ¿me escuchan? Esto lo que le deja es un lugar absolutamente restringido a los actores, a los sujetos que están allí, docentes y estudiantes, pero también a las instituciones, ¿sí? Si hay una definición curricular que ocurrió o que jugó, digamos, en los niveles más macros, si se quiere, en los estados, o nacional o provincial, y si eso que se define ahí es lo que ocurre en el aula, ¿qué pasó con todos estos niveles que nosotros estamos trayendo permanentemente? ¿Qué pasó con el conjunto del sistema? ¿Qué pasó con las escuelas? ¿Qué pasó con estos sujetos? Esto es esta hipótesis aplicacionista. Hay otra hipótesis, que es la que dice que nada de lo que prescribe y lo que dice y propone ese documento público ocurre en las aulas, ¿sí? Esto, así como le da la centralidad a algunos sujetos y a las instituciones, lo que hace es negar este acuerdo, que no es menor, que un país se haya puesto de acuerdo en enseñar determinadas cuestiones. Fíjense cómo en lo que se juega es en el lugar que se le da a las instituciones y a los sujetos, ¿sí? Y estos sujetos tienen una fuerte implicación con esto que se propone. Por eso nosotros hablamos, y hay hipótesis intermedias que tienen que ver con estas perspectivas más recontextualistas, o de pensar en esas adaptaciones que, mientras los docentes y los estudiantes, el conjunto de la institución, va trabajando esas prescripciones, en realidad lo que va haciendo es transformándolas, ¿sí? Aún los que crean que están aplicando, están haciendo allí una transformación de esa propuesta curricular. Entonces piensen, la aplicación es así como una cuestión a rajatabla, ¿no? Una
aplicación como algo absolutamente que restringe la participación o la intervención de otros. La otra posición es considerar el currículum como la letra muerta. Las hipótesis son de aplicación, la que lo niega, déjenme ver que ahora se me acaba la hipótesis de disolución, ¿sí? Esa que dice que de lo que aplica, de lo que está prescripto a lo que ocurre, el diseño curricular se diluye. Y la última es la que lo dice que lo que plantea es que estos actores, estos sujetos, tienen gran intervención en la transformación de esa propuesta curricular. Entonces, ni imposición ni letra muerta. Allí hay un trabajo que hace el conjunto de las instituciones con sus docentes y con los estudiantes, ¿sí? Que lo que hacen es... Y allí es también donde nosotros advertimos que hay una generación de nuevo conocimiento. Ahí se construye algo nuevo, ¿sí? Entonces, esto, ni aquel que crea que está aplicando sin más ni más está libre de jugar en esa transformación. Hablamos del currículum prescripto, planteamos el currículum real, y quizás plantear anticipando algunas cuestiones que tienen que ver. Sí, claro, cómo no. Sí, es difícil, sí, sí. Tyler, Stenhouse, hay muchos más, Wilfred Carr, digamos, pero sí, después, en tal caso, los docentes de sus comisiones pueden acercarles los nombres al menos bien escritos. Cuando nosotros pensamos en esas hipótesis que trabajábamos recién, antes de entrar en esta, digamos, a jugar, a ver cómo juegan efectivamente, ahora vamos, ¿qué es lo que juega en esos niveles, digamos, en esas intermediaciones? Hay una tercera posición que ustedes la tienen bien desarrollada en el módulo, que tiene que ver con la perspectiva crítica, y que allí nosotros trabajamos con una autora que es Alicia de Alba, que justamente habla de los sujetos, ¿sí? Digamos, de estos sujetos sociales del currículum. ¿Quiénes son los que intervienen? La perspectiva crítica lo que acerca es como una mirada más sociológica, política, digamos, se sale como de la cuestión más acotada, si se quiere, de la pedagogía, y desde la sociología y la perspectiva política lo que van advirtiendo es que estas propuestas curriculares no son neutrales, ¿sí? Lo mismo que decíamos para la enseñanza, lo plantean estos críticos para el currículum. Digamos, no hay allí la neutralidad de la ciencia, porque ni siquiera la ciencia es neutral, y mucho menos cuando entra a jugar en una propuesta curricular. Por eso, aquí, no me acuerdo si era una compañera o un compañero, traía esta concepción de currículum oculto. Por un lado, para señalar que la escuela enseña mucho más de lo que dice, ¿sí? Y es cuando nosotros decíamos, creo que la vez pasada con ustedes, bueno, ¿dónde aprendemos a esperar, ¿no? Digamos, esa enseñanza que va modelando los cuerpos, que los va disciplinando, a esperar, a perder el tiempo, ¿no? Estas prácticas de formar en los patios. Tiene que ver con, o cuando planteamos las cuestiones de educación sexual integral, más allá de que haya una materia, como el tratamiento que a veces hacemos acerca de los géneros, bueno, no está escrito en ningún lado, ¿no? Digamos, o que las chicas tienen más afinidad, decíamos la vez pasada, por las labores, y los muchachos por los juegos lógicos. Digo, ahí hay una enseñanza que no está transparentada en ningún lado, y aunque tuviera un espacio curricular, digamos, hay ciertos tratamientos, ¿no?, sobre estos temas que lo que hacen es a un nivel mucho más latente, si se quiere, de lo que efectivamente explicita, y mucho menos una propuesta curricular. Me va quedando como menos tiempo. Así que, bueno, lo que vamos a hacer es
quizá dejar para la reunión que viene las cuestiones de los niveles de concreción curricular, ¿sí? Lo que nosotros vamos a trabajar, y quizá más vinculado también a la programación, es en esas intermediaciones de las cuales preguntaba recién una compañera, es cómo juegan esos sujetos, quiénes son los que definen las propuestas curriculares, quiénes son decisores en esos ámbitos. Las comunidades científicas, ¿ustedes cómo piensan que se arma el espacio de psicología del cuarto año de la secundaria? ¿Quiénes creen ustedes que deciden los contenidos que allí ingresan o el conocimiento que allí ingresa? La comunidad académica, los equipos técnicos de los ministerios, las grandes editoriales, los docentes, el Ministerio de Educación. ¿Qué se imaginan? ¿2 bracitos de Pisurno? ¿Cómo intereses económicos? ¿Los ministros? No, esperemos que no, ojalá que no. Sí, todos los que están nombrando probablemente. En Neuquén, el Consejo Provincial de Educación, generalmente esos son los que avalan, ¿sí? Son los que firman la resolución, pero ¿quiénes dicen que entran unas teorías psicológicas y no entran otras? O entran, digamos, algún tipo de disciplina y no ingresa otra. La participación docente la pongo en duda, dice Jime. Bueno, no siempre, porque muchas veces, ustedes imagínense que a veces es muy difícil que participe el colectivo completo de docentes. Muchas veces participan a través de sus representaciones gremiales, entonces ahí se considera que hay representación docente también. Las 5 centrales sindicales que tienen, digamos, representación federal, nacional, probablemente, pensé que habían dicho paca en un momento, pero no. Bueno, depende, los psicólogos, todos cuáles, bueno, depende. Esta es una interesante discusión para dar, que ustedes quizá la puedan tener más mano a mano con sus docentes en los Zoom, pero participan dependiendo del país, dependiendo de la época, dependiendo del contexto histórico y social, puede que participen todos estos actores que nombramos. O puede que no participe ninguno, ¿sí? Para el caso de Argentina, lo que existen los licenciados en educación. Sí, los equipos técnicos probablemente arbitran estas participaciones. Digamos, aparte, piensen que Argentina, tiene un gobierno federal, con lo cual cada provincia tiene potestad en materia curricular. Así que hay. Ahora vamos a esto que lo voy a presentar rápidamente y lo vamos a retomar. Cuando hablamos de los niveles de concreción curricular, lo que estamos analizando es cómo en los niveles macro puede aparecer este documento público que tiene un acuerdo, ¿sí?, a nivel nacional, pero lo interesante es ver cómo se llega a ese acuerdo, ¿sí? Nosotros tenemos para el nivel secundario los núcleos de aprendizaje prioritario, ¿sí? Esto es a nivel nacional, esto regula a todos los diseños curriculares de secundaria que los vamos a encontrar en las jurisdicciones, ¿sí? Yo lo marco como niveles porque tenemos unas definiciones que son los NAP a nivel nacional y luego los diseños jurisdiccionales que están en cada provincia para la educación secundaria. Bien, y después, con esas propuestas curriculares jurisdiccionales, las instituciones también tienen otros niveles de definición. Pero es interesante analizar cómo se construyen, al menos para el caso de Argentina, este nivel más macro. Bien, así que fíjense, es ahí donde intervienen estos sujetos que planteábamos. Por un lado, en esta elaboración macro, a ver cómo se juegan para definir qué conocimiento ingresa a este canalizador, dijimos, este organizador, ¿no? Distribuye y a la vez lo que garantice cierta unificación en el conocimiento que se distribuye, pero por otro lado, cómo intervienen los sujetos cuando una vez que están estos acuerdos macro, empiezan
a ser trabajados en los distintos niveles hasta llegar a las instituciones y particularmente a las aulas. Ahora, si nos sale, vamos a invitarla a Ana, que yo espero encontrarla. Me van a dar unos minutos. Ani. Estoy. ¿Qué haces, Ani? ¿Cómo va? Buenas tardes a todas, a todos. Estoy. Y por un lado quiero llevar tranquilidad al auditorio cuando dicen que no están muy afilados en esto de escuchar y responder por escrito. Que se queden tranquilas que nosotros estamos peor. Necesitamos trabajar de a dos para resolver un problema por la mitad, seguramente. Así que en esto tranquilidad, pues estamos aprendiendo todos. Y André, mientras te escuchaba, iba anotando algunas cuestiones que me parece que vale la pena, por lo menos poner la lista. No sé si nos va a alcanzar el tiempo para desarrollarlas. Una cosa que se filtró entre enseñanza y currículum fue la idea del pensamiento crítico, que me parece que no debe haber en la historia curricular ninguna propuesta que haya obviado la idea del pensamiento crítico. Y parece que es progre. Poner pensamiento crítico parece una idea progre, que de hecho lo es, porque si uno piensa digamos, en clave de historia curricular, no estaba la expectativa de un pensamiento diferente ni de un pensamiento cuestionador. En todo caso, la idea de un pensamiento descriptivo con buenas herramientas. Por lo tanto, la introducción de la idea del pensamiento crítico, que está muy bien que haya quedado como una bisagra entre enseñanza y currículum, es ciertamente novedosa, pero también es peligrosa, en el sentido de que todo el mundo intenta apropiarse de esta idea del pensamiento crítico, y uno tendría que preguntarse desde qué perspectiva epistemológica del pensamiento y desde qué posición se piensa la crítica. Entonces, también el pensamiento crítico, que podría venir de la mano de una apertura, puede ser un cierre, en el sentido de que la propuesta curricular marque las cosas buenas y las cosas malas, y que el pensamiento crítico tienda a criticar justamente aquello que la propuesta curricular propone como mala, porque sabiendo ya desde el vamos que no es neutra, también sabemos que es valorativa. Por eso desde el principio planteamos aquello de la buena enseñanza o de la enseñanza secas. Por lo tanto, me parece que no se nos puede escapar esta idea del pensamiento crítico, que sin duda, cuando vayamos discutiendo los niveles de concreción curricular, va a ir adquiriendo una dinámica diferente. Yo no asociaría directamente, no haría una asociación directa entre el pensamiento crítico y la libertad de expresión, porque en uno y en otro están involucradas capacidades, posicionamientos diferentes. Y pareciera, y sobre esto también hay que hacer una marca, pareciera que lo de la libertad de expresión es como más liviano que lo del pensamiento crítico. Y en la historia curricular, la idea de la libertad de expresión, que más bien viene de la mano del concepto de libre expresión, está pensada más en términos de las artes que de las ciencias. Estoy pensando casi una versión medieval del currículum, cuando entonces estamos hablando de los primeros intentos de sistematización curricular, esta organización del trivium y del quadrivium, pensaban en clave de las artes liberales. ¿Qué eran las artes liberales? Eran las artes para los leidos, para los doctos, por diferencia de las artes serviles,
que eran en verdad los oficios que entraba en esto de las artes liberales. Entraban dos grandes grupos disciplinarios, el trivium 3, el quadrivium 4. Fíjense ustedes qué interesante. En el trivium entraban las artes vinculadas a la elocuencia. Hoy podríamos traducirlo en lenguaje actual a la lengua. La gramática, la dialéctica y la retórica. Y en el quadrivium, etapa siguiente, que en este planteo que hacía Andrea de la evolución del pensamiento estaría requiriendo habilidades más precisas, habilidades más detalladas, herramientas más rigurosas, entraba lo que hoy podríamos englobar en torno a la idea de la matemática, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Fíjense ustedes qué interesante, la música asociada a las disciplinas del campo de la matemática. A mí me gustó traer esta idea, la estoy ensayando a partir de las preguntas que ustedes hicieron, porque la cuestión de la expresión y del pensamiento crítico no necesariamente van de la mano, ni desde el punto de vista conceptual, ni desde el punto de vista práctico. A nadie se le hubiera ocurrido, bueno, la verdad que está mal la generalización que voy a hacer, pero en verdad a pocos se les ocurrió limitar los colores que se utilicen en un dibujo que se haga en una clase de plástica en primer grado. Y sin embargo, en dictadura se les ocurrió limitar la cantidad de letras que una niña de primer grado podían aprender. Fíjense ustedes que acá hay una sutileza que nos podría permitir acercar a las distancias entre esta cuestión de la libertad de expresión y del pensamiento crítico. Y la otra cuestión que apareció en forma redundante, que es esta relación entre la norma, el documento, esa cosa que pareciera ser más distante y que creo que vamos a abrir esta idea de la distancia la semana que viene, entre la norma y todo lo que pasa en la escuela. Pareciera que ahí hay una distancia, pero es una distancia que finalmente de algún modo se termina de atar. Y creo que lo que la termina de atar es una especie de secuencia espiralada entre coyuntura, contexto, coyuntura, contexto, coyuntura, contexto. Y en esta relación espiralada entre coyuntura y contexto es donde se encajan estos niveles de concreción que adelanta Andrea, que vamos a desarrollar la semana pasada. Y como nota de color, la otra cuestión que me parece interesante, André, es que vos hablaste de los CBC y hablaste de los NAP y hablaste de la característica federal de nuestro país y de esa plataforma compartida, teoría de grupos en matemática, exactamente, sí, y ya vamos a tener tiempo para hablar de estas cosas. Estaba por decir esto, vos hablabas del sentido que tiene la propuesta política federal en nuestro país, pero también nuestro país que fue federal desde siempre, aunque no todo el territorio estuvo federalizado desde siempre, hasta no hace tantos años, si una familia se mudaba de una provincia a otra, los chicos, tanto de primaria como de secundaria, tenían que dar exámenes de equivalencia. De Córdoba a Mendoza había que dar equivalencias. Todas estas novedades en términos curriculares vienen a resolver además este tipo de temas prácticos. ¿Cuál es el sentido de que en un país haya que hacer una equivalencia cuando uno cruza una frontera? Andrea me hace señas de que hay que cerrar. Tenemos 50 segundos. Así que sí, vamos a cerrar con la idea de reencontrarnos la semana que viene para discutir aquellas cuestiones que hoy quedaron solamente esbozadas. Nos comprometemos a desplegarlas un poco más, pero sobre todo
para recibir preguntas y poder trabajar sobre ellas. Es una tertulia, un momento de conversación. Así que los esperamos, las esperamos para conversar el viernes que viene sobre currículum. Hasta el viernes. Chau, Ani. Chau, chicas, chicos, hasta el viernes.